Buenas tardes a todos, consejera. Queríamos esta tarde repasar dentro de nuestra labor como oposición, pero siempre desde una perspectiva constructiva, repasar las acciones de este Gobierno para desarrollar y para cumplir la Ley Canaria del Sistema Público de Cultura. Voy a dedicar mi primera intervención a recorrer la política cultural que usted se encontró, el camino que usted se encontró recorrido y el punto de partida al que llegó en el año 2023 cuando entró en el Gobierno. No cabe ninguna duda de que el cuatrienio liderado o dirigido por el Gobierno progresista hizo una gran apuesta, incuestionable apuesta por la cultura. Acciones como aumentar la inversión en el ámbito de la cultura y el patrimonio. El Gobierno anterior aumentó en 4 años el 64% del presupuesto, pasando de 31,4 millones en 2019 a 51 millones en el 2023. Además, apostó por la modernización de las políticas culturales públicas, preparándolas para los retos de futuro. Una transformación que no solo incluyó el aspecto presupuestario que he mencionado, sino también dotarnos de mejores herramientas y adaptar nuestra realidad territorial y sus espacios de gestión a las metas de la Agenda Canaria 2030. Se apostó por la transformación de nuestras propias estructuras administrativas, la mejora de la infraestructura cultural y la implantación de nuevos programas de gestión. Buena prueba de ello fue la creación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, pasando de ser un instrumento de gestión contable a convertirse en una verdadera herramienta de gestión y planificación cultural. Además, se aumentó las convocatorias públicas para poder así satisfacer tanto los derechos culturales de la ciudadanía como la aceleración económica de las industrias creativas canarias, desde la arqueología hasta el sector audiovisual. Además, se cumplió con el desarrollo de la Ley de la Lectura y la Biblioteca de Canarias, dotando a estos espacios de más y mejores recursos, con la puesta en marcha de la Biblioteca de Canarias, una plataforma digital cada vez más visible gracias a sus contenidos y servicios en línea. También se desarrolló el instrumento de planificación bibliotecaria por excelencia, los mapas insulares de las bibliotecas públicas. Y, por último, y a modo de resumen, en 2023 se estaba trabajando en el avance para cumplir con el título sexto de la ley aprobada en ese mandato, que seguramente diríamos que es el hito más relevante en materia cultural de toda la legislatura anterior. Aprobar la primera Ley Canaria de Cultura, el Sistema Público de Cultura de Canarias, ley pionera en el Estado, que además no solo colocaba a la cultura en un lugar relevante de la política canaria, sino que además blindaba el presupuesto y el compromiso inversor en materia cultural para los siguientes periodos legislativos. Decía que se avanzó en el título sexto de la ley con el Plan de Fomento de la Lectura de Canarias y que implicaba la integración de las políticas culturales y educativas desde un compromiso social amplio que fortaleciera el sistema bibliotecario. Sin duda, consejera, he hecho un recorrido, me lo he despachado en 3 minutos, pero sin duda todos los que me han escuchado con atención, los que estuvieron presentes en este Parlamento en la legislatura anterior o la ciudadanía que por su vinculación profesional o por su activismo cultural fueron testigos de ello, sabemos que esto que yo me he despachado en 3 minutos habla de un compromiso cierto y verdadero por la cultura del Gobierno anterior. Esto es incuestionable. Decía además que el hito más importante es sin duda la aprobación de la Ley Canaria del Sistema Público de Cultura. Consejera, queremos saber de toda esta línea de trabajo, de todo este camino y senda que usted se ha encontrado marcada, cuáles son los avances en materia cultural y en el ámbito del desarrollo de la Ley 1/2023 del Sistema Público de Cultura de Canarias. Gracias. Así es, la cultura es de todos y de todas, pero los recortes son solo de algunos y algunas. La cultura es sin duda una política fundamental para un pueblo. Solo un Gobierno que tiene un proyecto claro
para su comunidad, entiende la importancia que juega la cultura. Hablaba en mi primera intervención de lo que había hecho el Gobierno anterior, un Gobierno apoyado y sostenido por el Partido Socialista, por Nueva Canaria y por la agrupación socialista Gomera. Será por eso que el socio Gomero, que hoy está en este Gobierno, ha sido el único que ha reconocido el grave incumplimiento de la Ley Canaria de Cultura al reivindicar que se repongan los fondos en esa materia. Veamos algunas de las actuaciones de este Gobierno en su primer año. La primera actuación de este Gobierno es, simultáneamente que le quitaban los impuestos a los ricos, se recortaban prácticamente 11 millones en la cultura. Eso, sin duda, es una apuesta por la equidad y por la cultura. Voy a dejar la ironía y decir lo que es una grave decisión. Los presupuestos del 24 no se diseñaron en un contexto de recorte ni de limitaciones presupuestarias impuestas por normativas, no. Se diseñaron en un contexto expansivo, de crecimiento. Creció, recordemos, 1.100 millones y aún así en cultura se recortaron, como decíamos, prácticamente 11, incumpliendo la Ley de Cultura, que, como también se ha dicho, obligaba a que se incrementara por encima, o como mínimo, del 2% y por encima de la media del resto del presupuesto. Lo que es vital, señora consejera, cuando se aprueba una ley es cumplirla. Esto es algo que a la ciudadanía le cuesta entender, cómo un Gobierno incumple leyes que la mayoría de los diputados que hoy están aquí, o por lo menos una parte importante, apretaron el botón para aprobar esta ley. Esta ley salió por unanimidad y por consenso, con la participación activa del sector cultural y de importantes expertos en materia cultural. Y salió por unanimidad. Los mismos que aprobaron esa ley, que la aprobaron luego, un año después, no sabemos por qué, bueno, sí lo sabemos, porque no creen en la cultura, pero sin ninguna explicación razonable, apretaron el botón para aprobar un presupuesto donde se incumplía de manera grave en materia cultural, recortando casi un 15% en patrimonio cultural y en promoción cultural. Decíamos antes que uno de los principales objetivos de la ley es blindar el presupuesto de cultura para alcanzar el mínimo del 2% del presupuesto general de la comunidad autónoma con el horizonte puesto en 2030, y para ello era fundamental que cada año fuera creciendo. Ustedes lo incumplen. Aquí todo el mundo se subía hace un año para poner en valor la cultura, diciendo que Canarias con esta ley es la primera comunidad autónoma que blinda el presupuesto cultural, porque nos convertíamos en esto en pioneros. Estas son las cosas que, como decía antes, hacen que la ciudadanía se aleje de nosotros. Como consecuencia de esos drásticos recortes, además, se está comprometiendo el desarrollo de otras leyes importantes, como la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley de Bibliotecas Canarias y de Lectura. Pero además se incumple el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 27 establece la obligatoriedad de los poderes públicos para garantizar la práctica de actividades culturales, artísticas y formativas en condiciones de igualdad en todo el territorio de Canarias. Además, ha pasado un año y usted, bueno, en junio se han puesto las pilas. No sé si es que alguien le ha dicho, oye, pónganse a trabajar, o de repente han contratado a alguien que está pensando en cultura, porque yo muchas veces me pregunto quién de ese Gobierno piensa en cultura, porque a usted cuando la oímos solo la oímos despachar balones, mirar para otro lado y no reconocer desde la humildad que se le ha hecho un daño irreparable a la cultura en Canarias, y o bien que ustedes no creen en esto y prefieren optar por otras políticas, sean claros, o bien que el Partido Popular les ha impuesto un recorte drástico en materia cultural y sostienen un Gobierno con quienes no creen en la cultura para todos y todas, y no en la cultura de élites. Miren, es difícil creer que ustedes apuestan por la cultura y que creen realmente en la cultura cuando incumplen artículos de la ley que no requieren de recursos económicos. Ha pasado un año y no han constituido la Comisión de Coordinación del Sistema Público, que, como bien sabe, recoge la ley. Tampoco ponen en marcha el Consejo Canario de Cultura. Ahora anuncian que lo van a hacer. Como digo, todo parece que se ha puesto en marcha en el mes de junio. Y nos alegramos. Nunca es tarde si la dicha es buena. Decía que este Gobierno incumple el mandato legal, desoye a la mayoría del pueblo canario representada en este Parlamento, arrincona la cultura y la relega a un segundo plano. Con esta nula apuesta por la cultura, este Gobierno no solo niega un derecho básico de la ciudadanía a tener más y mejor cultura, sino que renuncia al papel fundamental que tiene la cultura en la construcción de la democracia, en la construcción de ciudadanía, porque cuando hablamos de ciudadanos y ciudadanas, hablamos de una visión que va más allá de ver a
a los ciudadanos y ciudadanas como consumidores de servicios públicos, sino como personas, como ciudadanos y ciudadanas críticos que ejercen sus derechos y que reclaman de un gobierno políticas que consoliden y refuercen los pilares de una sociedad democrática. Nosotros estamos convencidos que la cultura es la mejor herramienta, el mejor instrumento para crear mejores sociedades. Muchos de los problemas que padecemos y que sufrimos, como puede ser el aumento de los discursos racistas y xenófobos, el aumento de la intolerancia y de la cultura del odio, todo eso se resolvería con cultura, alimentando el alma de música, de arte, de literatura, y no alimentando el alma de miedo y de rechazo. Acabo diciendo, consejera, que usted tiene una oportunidad, que su Gobierno tiene una oportunidad de resolver el daño que ha provocado a la cultura. Lo tiene en el presupuesto del 2025. La consejera de Hacienda ha dicho que están trabajando en su diseño para recuperar lo que se ha recortado, esos 11 millones, y para de verdad cumplir la ley, incrementando en ese 2% el presupuesto de cara al 2025. Estoy convencida que usted no querrá pasar a la historia como la consejera que arrinconó a la cultura canaria. Gracias.